desde mi ser un altar. Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya lo vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya lo vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria transformado soy con tu espíritu. Hello, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? De aquí para allá soy yo, y de allá para acá ¿quién? Dios bendiga a los que se van incorporando. En un momento más vamos a empezar, vamos a esperar que se vayan incorporando otros más y damos comienzo, ¿verdad? Esta noche, Javi. Dios te bendiga, Javi. Gracias por estar aquí apoyando este ministerio que Dios ya me permite llevar desde hace 2 años, creo. Qué gusto verte, qué gusto saber que estás aquí presente desde la Colonia Constitución. Eres mi vecina entonces, ¿verdad? Dios te bendiga, Javi. Gracias por estar aquí. En breves momentos estaremos comenzando. Por ahí me aparecen otras 2 personas también conectadas aquí en la transmisión, pero no alcanzo a distinguir quiénes son. Así que, por favor, regálenme un saludo, regálenme un sticker, una manita. Díganme desde dónde me están observando para yo con mucho gusto poderles saludar. 4 conectados, pero solamente identifico a Javi Pérez. Javi, si conoces a alguno de ellos, por favor dime, es tal persona. Que Dios les bendiga. En unos breves momentos estaremos comenzando, ¿eh? No se vayan, por favor, porque este tema está muy, muy bueno y a la vez muy fuerte, pero sin duda sé que será de bendición para tu vida, así como lo ha sido para mi vida, ¿eh? Así que prepárate, porque Dios quiere compartirte en esta noche un tema que sin duda te va a llevar de gloria en gloria como Él desea. Así que prepara tu corazón, prepara tu tiempo, un cafecito por ahí y conecta este audio a tu bocina para que se escuche toda la calle, toda la colonia. Claro que sí, porque para Dios todos son importantes. Qué bonita noche. Gracias a Dios, porque después de por ahí unas semanas constantes que no había podido transmitir por cuestión de trabajo, estamos cerrando ya ciclo escolar en la escuela. Yo creo que ya puedo decir que estoy libre, porque ayer fue mi último día, hoy fue entrega de reportes de evaluación. Entonces fueron días de verdad muy saturados, un poco estresantes para mí, pero doy gracias a Dios porque el Señor me ha guardado, me ha sostenido, ¿verdad? Y bueno, toda la gloria es para el Señor. Pues voy a empezar porque ya son las 8:07. No quiero que te me vayas, sino que al contrario, permanezcas hasta el final de esta transmisión, y de igual manera pedir tu apoyo para compartir la publicación en tu perfil, en tu WhatsApp, en tu muro, en tus grupos donde estás, en el Face, donde tú gustes. Compártelo, por favor, porque la palabra de Dios nos invita a expandir el reino de Dios a través de las Sagradas Escrituras, y yo sé que este tema, aunque es un poco fuerte, también será de bendición para todo aquel que lo escuche. Toda la gloria sea para Dios. Y quiero empezar con una alabanza muy conocida que a mí en lo personal me encanta. Es una de las antigüitas, ¿verdad? Pero muy precioso mensaje mientras se van incorporando más personas a esta transmisión. Javi, te pregunto, porque es el único que veo por ahí activo, ¿sí se escucha bien? ¿No se corta la transmisión? ¿Me pudieras mandar un mensajito, por favor? Lo que pasa es que últimamente está fallando mucho mi
mi red de internet, wifi, entonces me preocupa un poco, pero sé que Dios está conmigo. Así que Javi, te pido porfa mientras voy a entonar esta alabanza que se llama De Gloria en Gloria. Escucha la alabanza, tú que estás conectado, conectada, y escucha la letra. Hermosa alabanza. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Canta conmigo esta alabanza que dice: quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Dile al Señor: quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Padre, en esta tarde yo te doy gracias, Señor, porque hoy tú me permites compartir un tema más esta noche. Gracias te doy, Señor, por los que se están incorporando a esta transmisión. Yo sé que cada uno de ellos, este tiempo está en tus manos, te pertenece, Señor. Yo en el nombre de Jesús te pido que esta palabra que voy a compartir a través de tu Santo Espíritu, Señor, sea de bendición. Quita toda perturbación en esta hora. Sé que es un tema que tú deseas, mi Dios, que entendamos como tus hijos, que entendamos como humanidad, porque es tan importante aprender a convivir en armonía, Señor. Por ello pongo en tus manos este tiempo, pongo en tus manos esta palabra. Sé que tú vas a respaldarla, Señor, porque es palabra viva, palabra de verdad, Padre. En tus manos pongo, Señor, esta noche a cada uno de los que están conectados. Amén y amén. Ok, bien, que Dios les bendiga. Tengo 5 conectados. No se vayan, por favor. Es un tema muy importante. De verdad que Dios a mí me habló a través de este tema y te lo quiero compartir porque sin duda alguna yo sé que será de bendición. Quiero saludar a mi hermanita Eufrasia Moreno. Dios me la bendiga, preciosa también mujer. Dios me la guarde. Gracias por acompañarme esta noche. Es de bendición que usted me apoye a través de este tema. Ok, iglesia, amigos, el tema de esta noche es cómo poder tratar con las diferencias de las demás personas. Escúchame bien, quiero decirte algo antes de iniciar y entrar de lleno a este tema. Tienes que saber que Dios te hizo, Dios te formó, Dios te eligió, Dios te llamó con un propósito de bendición. Esa es una gran verdad que viene escrita en la palabra de Dios y no lo debes de olvidar por nada del mundo. Repito, Dios te rescató, Dios te libertó, Dios te alcanzó, Dios te llamó con un propósito de bendición. Sin embargo, hay otra gran verdad que debes de tener presente cada día de tu vida. Y es que hay alguien que quiere destruir ese propósito que Dios ha establecido para tu vida, para los tuyos. Y es el diablo. Dice la palabra de Dios que el diablo
vino a matar, vino a robar, vino a destruir. Y lo que Él precisamente quiere es destruir tu fe, destruir tu propósito, derribar tu propósito por el cual Dios te llamó. Y tienes que tener en claro que Él no duerme. Él está al acecho, día y noche, día y noche. Es importante que tengas presente que quien te llamó y quien está contigo es Jesucristo, el Todopoderoso, y que nada ni el diablo puede destruir tu propósito. Sin embargo, no le des lugar, por favor. Y esta noche, una de las cosas que el diablo usa para derribar tu propósito es las murmuraciones, las críticas, los chismes, las contiendas, los pleitos, los problemas unos con otros. Es una de las estrategias, una de las tácticas que el diablo usa para derribar el propósito para el cual Dios te llamó. Por eso esta noche Dios me permite compartirte este tema que sin duda alguna te va a ayudar, como me ha ayudado a mí en estos días, a entender cómo tratar a las otras personas a pesar de las diferencias que existen unos con otros. Es decir, yo tengo un temperamento pasivo, pero ¿cómo yo voy a poder tratar a las personas que son de diferente temperamento que yo? ¿Cómo tratar las diferencias de pensamiento con otras personas que no coinciden con la mía? Clave, pero clave que Dios esta noche te va a dar. Así que en el nombre de Jesús, yo pido al Señor que Él bendiga tu vida y toque tu corazón como tocó mi corazón, de verdad. ¿Por qué elegí este tema? La semana pasada tuve unas situaciones con mi autoridad inmediata en la escuela, que es mi director. Tuvimos diferencia de pensamiento, diferencia de decisiones, y eso a mí me hizo que me exaltara un poco con él y ponerme al tú por tú con él, en el sentido de que yo quería defender mi postura, él quería defender la suya, y esto nos llevó a un conflicto en ese momento. Y fíjate que terminando esa situación con mi director, yo me sentí muy mal por lo que hice, porque me di cuenta que nada gané con eso. Y el día viernes que hubo ayuno ahí en la iglesia donde Dios me permite servir, precisamente Dios me habló a través de este pasaje que está basado en Romanos capítulo 14. Dios me habló y, híjole, me pegó hasta el alma la palabra que Él me dio. Nadie me la dijo. Lo analizamos en ese ayuno y el Espíritu Santo empezó a confrontarme y me dijo: ¿por qué, Mimi? ¿Por qué? Y bueno, es por eso la importancia que yo veo de compartirte este tema. Así que voy a entrar ya de lleno al tema. No quiero que te me vayas, por favor, de verdad permanece hasta el final de esta transmisión. ¿Cómo tratar con las diferencias de las demás personas? Te voy a mencionar algunos puntos claves, puntos importantes que sin duda alguna van a favorecer a que haya armonía, haya paz en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, con tu familia. Te van a ayudar muchísimo. Tenemos que entenderlo. Esta charla está basada en Romanos capítulo 14. Escucha bien. El primer punto que sin duda alguna te va a ayudar a poder tratar con las diferencias unos con otros, escúchame bien, cuando tú estás frente a una persona con la que no comparte quizás tu misma fe, no comparte tu mismo pensamiento, no comparte el mismo carácter, la misma idea, ¿qué debes de hacer en ese momento? Punto número 1, consejo importante por parte de la palabra de Dios es
que cuando tú te encuentres en esa situación, no contiendas sobre opiniones. Repito, si te encuentras frente a una persona que quizás se está exaltando porque no le agradó tu idea, que quizás está necia en imponer su postura y tú eres la otra persona que está dialogando con él o con ella, la palabra de Dios en esta noche nos dice: no contiendas sobre opiniones. ¿Qué es contender? No contiendas significa no caigas en pleitos, no discutas, no te aferres a imponer tu postura sobre la opinión que tú estás dando. Palabra fuerte que Dios me habla, porque ese día precisamente que yo tuve un roce, una diferencia de postura con mi director, yo me llevé, más de 20 minutos, creo, en quererle hacer entender que su idea no era la correcta, que su decisión no era correcta. Y me exalté, le alcé la voz, no le grité, no le falté el respeto, pero sí me exalté en mi tono de voz. Y pregúntame qué gané en todo ese tiempo. Fue un tiempo perdido, un tiempo donde en ese momento se sintió una tensión, donde se sintió un silencio de frustración y mis compañeros de trabajo a mi alrededor y callados porque se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y cuando yo leí este pasaje bíblico, me dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 1. Saludos a Mayrita de Tenextepango. Mayrita, te extrañaba también. Me da gusto tenerte por acá. Hay veces que no alcanzo a distinguir quiénes están conectados, pero te agradezco también estés apoyando este ministerio. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Escucha lo que dice Romanos capítulo 14. Primer punto para que tú puedas tratar con otras personas que tienen diferente manera de pensar, diferente temperamento, etc. Escucha lo que dice Romanos 14, versículo 1. Recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Escúchame bien, ¿quién es el débil en la fe? El débil en la fe es el que quizás apenas está empezando a caminar con Dios. Gloria a Dios. El débil de la fe es aquel que es inmaduro quizás en el camino de Dios. El débil en la fe es aquel que tiene detalles, batallas, defectos con los cuales está luchando y que son importantes que poco a poco vaya fortaleciendo su vida, su comunión con Dios. Es clarísima la palabra cuando dice que si tú estás con alguien que es débil en la fe, si tú estás con alguien que no comparte tu mismo pensamiento, dice, no contiendas sobre opiniones. Tal vez tú te consideres fuerte en la fe y por eso intentamos obligar a alguien a cambiar su postura. Y eso crea discusiones, crea pleitos, crea conflictos unos con otros. Porque como tú, yo consideramos que estamos bien, tratamos de imponerle nuestra idea a la otra persona. Y al no estar de acuerdo, ahí empiezan los conflictos. La palabra de Dios me dice, no contiendas sobre opiniones. Es decir, si la otra persona no coincide con tu opinión, respeta, escucha, pero no entres en conflicto con él, con ella, porque esto no te va a llevar a nada bueno. Cuando nos reunimos en la familia, nos reunimos en el trabajo, nos reunimos en la congregación, nuestro propósito no debe de ser discutir. Nuestro propósito no debe de ser murmurar, criticar, porque esto va a perturbar, va a poner una muralla entre tu bendición, entre tu propósito
que Dios tiene para ti. Fíjate qué tan importante es esto. Porque normalmente cuando a mí no me parece algo de lo que está diciendo la otra persona, ¡shum!, yo quiero cambiar su opinión. Pero hoy la palabra de Dios dice, no entres en contiendas con la otra persona. Escucha lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 23 y 24. Por ahí si se corta o se escucha entrecortado, avíseme por favor. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 23 y 24. Desecha, escúchame bien, desecha las cuestiones necias, sabiendo que esto trae contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Escúchame bien, tú y yo somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios, porque no haces tu voluntad, sino la de Dios. Y dice la palabra de Dios, como siervo, como sierva de Dios, desecha todo cuestionamiento necio. Deja de imponer tu postura. Lo que tú y yo debemos de hacer, porque aunque la otra persona esté mal, él o ella va a seguir con la necedad de que él está bien. Lo que tú y yo tenemos que hacer es orar, orar, orar por estas personas. Fíjate que aquí Pablo en Romanos 14 escribió esta carta en Roma. Y en Roma había conflictos. Te invito a que leas completamente Romanos capítulo 14. Había conflictos porque los que no comían, por ejemplo, puerco, cochino, juzgaban a los que sí comían carne. Los que comían carne juzgaban a los que comían legumbres. Y Pablo les decía, dejen de contender por cosas pequeñas. Hoy en esta noche Dios te dice, si tú hasta el día de hoy has querido imponer tu idea, tu postura, ejemplo, nosotros como cristianos queremos que los testigos de Jehová, queremos que los católicos, queremos que los mormones cambien su idea, porque quizás para nosotros es una idea errónea, pero para ellos quizás es la correcta. Y a veces podemos entrar en ciertos roces por las diferencias de ideología, de pensamiento, pero Dios en esta noche nos dice, no contiendas sobre opiniones. Mejor busca el compañerismo, busca estar en amor, busca estar en paz, porque la diferencia de opiniones nos lleva a conflictos y los conflictos causan división entre la familia, división en el trabajo, división en la misma congregación. Los conflictos, los chismes, las críticas traen división a un lugar, a un grupo de personas. Y créame que el propósito del diablo es precisamente crear división, sea en la iglesia, sea en tu casa, sea en el trabajo, sea en tu colonia. Precisamente el diablo quiere eso. No le des lugar. Y para no darle lugar, entonces el consejo de Dios te dice, no contiendas sobre opiniones. Deja esos cuestionamientos necios. Mejor, dice la palabra de Dios, sé amable. Es un punto muy importante que debemos de entender. Es verdad que necesitamos enfatizar la importancia de vivir en santidad. Hablo porque a veces hay discusiones entre que la persona usa vestido, usa pantalón, que las personas usan velo, otros no usan velo, que hay unas personas que usan pegadito, otras no usan pegado, que en alguna iglesia tocan instrumentos, en otra iglesia no la tocan, entre pastores hay diferencia de ideas y existen las murmuraciones. El apóstol Pablo, el consejo que le daba a la iglesia de Roma, dice, dejen de estar entrando en conflictos por eso. Tenemos que enfatizar la importancia de vivir en santidad, pero no tenemos que intentar cambiar la idea de la otra persona. Eso le corresponde al Espíritu Santo.
Eso le corresponde al poder del Espíritu de Dios, que tiene el poder para libertar, para transformar. Pero tú y yo tenemos nada más el propósito de expandir el Evangelio. Y eso incluye que tú y yo demos buen testimonio con nuestra vida, con nuestra manera de hablar. Créeme que yo le pedí perdón al Señor esa ocasión que fallé o me exalté, levanté la voz en el trabajo, porque esto creó una tensión fuerte y no me sentía bien. Y precioso es mi Dios, que el viernes, seguido de lo que pasó, me habla a través de este pasaje, y para mí fue un jalón de orejas hermoso. Digo hermoso porque cuando Dios te jala la oreja es para corregirte, porque por ahí estás mal. Así que, primer punto, no contiendas en opiniones. ¿Cómo tratar las diferencias con las otras personas? Segundo punto. Pregunta hasta ahorita, ¿se escucha bien? ¿Alguien me puede compartir por ahí, por favor? ¿No se ha cortado? ¿Alguien que pueda comentar? No veo comentarios por ahí. Dame tu opinión, alguna experiencia que te haya pasado, al igual que a mí. Me encantaría leerte y poderlo compartir también a los que están ahorita y los que posteriormente van a escuchar esta transmisión. ¿Alguien por ahí me puede decir si se escucha bien? Para poder continuar, a mí me aparecen 3 personas conectadas. No sé si hay más. No te vayas, por favor, permanece hasta el final. Es importante que como hijos de Dios entendamos la importancia de vivir en armonía y paz. Gracias, Mayrita, gracias por comentar. Si se escucha bien, me dice, pues voy a continuar, para gloria de Dios. Segundo punto, ¿cómo tratar con las diferencias de las otras personas que no coinciden con nuestra manera de pensar, que el temperamento es diferente? Segundo punto, no juzgando a los demás. Si quieres dialogar con una persona o si quieres estar cerca de una persona, a pesar de las diferencias que tienes con él o con ella, la palabra de Dios nos da otro consejo. No juzguemos a los demás. Escucha lo que dice versículo 10 ahí en Romanos, capítulo 14. Dice la palabra de Dios: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Escúchame bien. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra de Dios en este pasaje? Te repito que la iglesia en Roma discutían, había diferencias por la comida. Entonces el apóstol Pablo le dice: oye, a ti no te pertenece la vida de la otra persona, ni tú le perteneces a los demás, tú le perteneces a Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo Jesús es el que se va a encargar de ti, es el único que tiene la autoridad para juzgar, tú no. El segundo consejo de esta noche es que no juzgues a los demás. Quiero recordarte el pasaje donde los fariseos llevaron ante Jesús a una mujer adúltera. Se presentaron ante Jesús y le dicen: Jesús, esta mujer es adúltera y la ley dice que debe de ser apedreada. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba escribiendo en el suelo. Entonces se detiene y se dirige con ellos y le dice: si alguno de ustedes está libre de pecado, arroje la primera piedra. La palabra de
de Dios dice que nadie le arrojó la piedra a esta mujer adúltera. Para ti, para mí pudiera ser un pecado fuerte, alguien que adultera, que comete adulterio. Pero para Jesús, esas personas necesitan ser sanadas. Jesús no las juzga. Jesús no las rechaza. Al contrario, quiere sanar sus vidas. Y Jesús le dijo a estos fariseos que acusaban a aquella mujer adúltera, dice, ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie, lo dijo Jesús, Juan 8:15. Y si juzgo, les dijo Jesús, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino mi Padre también. Escucha lo que le dijo Jesús a los fariseos en ese momento. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si juzgo, le dijo Jesús, es un juicio verdadero, porque soy yo y mi Padre. ¿Qué le quiso decir Jesús a los fariseos? Muchas veces tú y yo juzgamos a nuestro propio parecer. Muchas veces tú y yo juzgamos conforme a lo que siente nuestro corazón. Muchas veces tú y yo juzgamos conforme a nuestro pensamiento. Y Jesús nos dice en esta noche, ¿por qué juzgas? ¿Por qué estás juzgando a tu hermano? ¿Por qué estás juzgando al pastor? ¿Por qué estás juzgando a tu familiar? ¿Por qué estás juzgando a tu autoridad en el trabajo? ¿Por qué lo haces? Tú juzgas según la carne. Si yo no juzgo, dice nuestro Dios, ¿por qué tú sí lo haces? Escúchame bien, es una palabra fuerte, lo que significa juzgar. Y eso es lo que a veces no entendemos. Juzgar, fíjate bien lo que significa. Juzgar significa deliberar acerca de la culpabilidad de alguien o de la razón que le asiste en un asunto y sentenciarlo. Eso es juzgar. Juzgar es sentenciar a una persona. Juzgar es que tú deliberas a alguien si es culpable o es inocente. Tú y yo a veces no comprendemos la magnitud de este tema. Juzgas al que no te habló. Juzgas al que no se viste igual que tú. Juzgas a aquel que habló de ti. Juzgas a aquel que está perdido en el alcohol. Juzgas a aquel que no comparte tu misma idea. Juzgamos aquello que no nos parece a nosotros bien. Inclusive juzgamos a aquellos que están caminando mal en el camino de Dios. Y decimos, y mira, conoce de Dios. Y mira, según somos hermanos en Cristo, y mira cómo está actuando, mira cómo habla, mira cómo se comporta, mira cómo me trata, mira cómo me dice, mira cómo me rechaza. Escúchame. Cuando tú y yo decimos eso o hacemos eso, estamos señalando a la persona y culpándolo. Cuando tú dices, es que no me habló, por eso yo tampoco le hablo, estás diciendo, eres culpable. Ella es culpable porque se viste así. Ella es culpable porque habla así. Él es culpable porque está perdido en el alcohol. Él es culpable porque lo vi con otra persona. El pastor es culpable porque no me habló, me ignoró en ese momento. Eso es juzgar. Deliberar a alguien y hacerlo culpable o hacerlo inocente. Y más adelante en Romanos 14, es una palabra de verdad que a mí me pegó mucho el día que Dios me habló a través de este pasaje bíblico. Romanos capítulo 14 versículo 10 dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Acaso ya se te olvidó que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Escucha, tú no vas
vas a cambiar a la persona. Escucha, tú no tienes la autoridad para señalar y juzgar a alguien por cómo vive, por cómo es, por cómo tiene su temperamento. Tú y yo no somos nadie para juzgar a los demás. Pero es que mira, va los domingos, se congrega, pero es que yo veo que canta, pero allá afuera ni siquiera me habla, allá afuera es otra persona, allá afuera hace cosas indebidas. Escucha, tu propósito, mi deber, tu deber es aconsejar, no es juzgar. No se vale decir, yo no le voy a hablar a esa persona porque habló mal de mí. Ese no es tu trabajo. Dios dice que aprendamos a amar a nuestros semejantes. ¿Es difícil? Claro que sí. Pero si Jesucristo no juzgó a la mujer adúltera y la perdonó, ¿por qué tú basas tu vida espiritual en el comportamiento de otra persona o en lo que dijo otra persona? Dice la palabra de Dios, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces sí, agárrate, porque ese día Dios estará como juez. Hoy tenemos la bendición de tener a nuestro lado un abogado, a un Dios de misericordia, a un Dios de amor, a un Dios que perdona. Pero llegará el día en que tú y yo estemos ante el tribunal de Cristo. Llegará el día en que yo, mi director, mis familiares, la iglesia, juntamente estaremos todos ante el tribunal de Cristo. Y entonces a mí, si sigo juzgando, me va a decir, ¿te acuerdas aquel día que juzgaste a aquella? Por el simple hecho de cómo se viste, por el simple hecho de cómo canta, por el simple hecho de cómo es. ¿Te acuerdas? ¿Por qué lo hiciste? Es una palabra fuerte. A mí me impactó cuando busqué el significado de juzgar, porque qué fácil es juzgar. Fíjate que antes de que mi esposo y yo nos llamara como siervos de Dios en una iglesia, yo tendía a juzgar a mi pastor, donde yo me congregaba, porque unas ideas, unas decisiones que él tomaba, a mí no me parecían. Y yo decía, yo no sé por qué lo hace así, yo no sé por qué no toma en cuenta en esta parte a la iglesia. Pero fíjate que cuando Dios me llamó juntamente con mi esposo a ser pastores en una congregación, aprendí en carne propia lo que es sentir cuando alguien te juzga. Aprendí a callar y a no murmurar con aquellos con los que yo no coincido en alguna idea. Porque como pastores a veces somos señalados, como pastores a veces quizás hablen de nosotros, como pastores también tenemos errores, y un error que cometemos a veces nos cuesta mucho, de verdad te lo digo. Pero a veces no entendemos a la otra persona hasta que estamos en la posición en la que esa persona está. A mí me habló fuerte el Señor Jesús a través de este pasaje en días pasados. Y dolió mi corazón tanto el que yo haya llegado a juzgar a mi autoridad inmediata, que procuro guardar silencio ante Él cuando su idea no me parece, porque he entendido que no debo de contender sobre opiniones, porque he entendido que mi papel no es juzgar, mi papel es ser testimonio, es ser luz, mi papel es resplandecer como Jesucristo es con nosotros. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que mides os será medido.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta palabra a mí me pegó de verdad. Cuando yo leí que dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Sentir realmente que el Espíritu Santo era el que me lo estaba diciendo en ese momento que yo analizaba este pasaje. Tal vez yo estaba contendiendo con mi director porque no compartía su idea. Pero ¿acaso no me doy cuenta que yo también tengo errores como persona? Tal vez tú juzgas a aquel que viste diferente a ti. Tal vez tú juzgas a aquel que no te habló. Tal vez tú juzgas a aquel que anda en malos pasos. Pero Dios nos dice, ¿acaso no te das cuenta que tú eres un ser imperfecto con errores? Tal vez aquel está en adulterio, pero tal vez tú estás batallando con tu enojo, estás batallando con tu lengua, con tu carácter, estás batallando con otras situaciones y áreas de tu vida. Es lo que Jesucristo dio a entender en ese momento que compartía esta palabra. ¿Por qué juzgas a otros? ¿Acaso no te das cuenta que tú también eres imperfecto y que tienes errores? A mí me pegó esta palabra y por eso quise compartirla, porque si algo está tratando de hacer el diablo es precisamente crear división en una iglesia, crear división en los hogares, crear división en el trabajo. Ese es el propósito del diablo. Pero la cuestión es que tú y yo a veces se lo permitimos y nos prestamos como juguetes a que él nos controle y caigamos en juzgar a los demás. La palabra de Dios dice que no hay razón para que ningún creyente piense que se pueda sentar en el tribunal y condenar a su prójimo. Es responsabilidad de cada uno. Tal vez tú ya aconsejaste a una persona en cuanto a su vida espiritual, pero no tienes que contender en opiniones, porque es responsabilidad de cada uno llevar a cabo su salvación ante Dios con temor y temblor. No quiere decir que debes dejar que tu hermano se pierda, o que tu familia se pierda. No quiere decir eso, sino más bien que debes de orar por ellos para que el Espíritu Santo los cambie. Hace unos días compartía en mi Facebook un estado que decía: la murmuración crea división en un lugar. Y si el diablo te saca del lugar donde tú te estás congregando y te vas a otro lugar, va a intentar sacarte de ese lugar también. Y si lo logra y te vas a otro lugar, seguirá intentando sacarte nuevamente de ahí. Porque el diablo no quiere que tengas una estabilidad espiritual. Porque el diablo no quiere que tengas una madurez espiritual. Porque el diablo no quiere que tengas un crecimiento espiritual. Y hará hasta lo imposible para hacerte caer. En un principio de esta transmisión te dije, Dios te eligió, te rescató, te libertó con un propósito de bendición. Pero el diablo quiere destruir eso. No se lo permitamos. Platicaba con mi mamá hace unos días, porque ella se congrega de donde nosotros salimos, ¿verdad? Yo estoy en una misión y ella está en una iglesia grande. Y ella, también entristecida, me compartía la situación que está pasando en la iglesia y decía: es que hay mucha murmuración, es que hay mucho desánimo, es que hay muchos que ya no se quieren congregar, es que hay muchos que critican, es que alguien me señaló. Y yo le decía: mamá, esto está también en todos lados. El diablo está tratando de derribar a la iglesia.
aquí en Martínez, en México, Tenextepango, en los diferentes lugares, el diablo está tratando de acabar con la iglesia. No lo permitamos, por favor, en el amor de Cristo. Te invito a que permanezcas en el Señor. Te invito a que sigas poniendo tu mirada en Cristo. Te invito a que sigas en oración. Te invito a que sigas en ayuno. Te invito a que le des prioridad a las cosas celestiales, porque el diablo está acechando día a día a la iglesia. El segundo punto, segundo consejo para poder tratar las diferencias entre hermanos es no juzgando a los demás. Tercer punto que quiero compartirte en esta noche. Saludos a mi hermana Bartola González, Dios me la bendiga, gracias por acompañarme esta noche. Bendiciones a todos y cada uno de los que están conectados y que no alcanzo a ver, ¿verdad? Para mí es una bendición que no esté yo aquí sola transmitiendo, ¿verdad? Y deseo de verdad con todo mi corazón que esta enseñanza toque lo profundo de tu ser y nos ayude a sanar nuestro corazón y nos ayude a poder aconsejar a otros también sobre la importancia de permanecer en unidad y en paz. Tercer consejo para tratar con las personas que tienen diferente pensamiento, diferente forma de ser. Tolerar las opiniones de las demás. ¿Cómo tratar las diferencias con las otras personas? Debemos de aprender a tolerar las opiniones de los demás. Tal vez no coincidas en la idea que tiene la persona que te está platicando algo. Tal vez no coincidas con la manera de vivir o de ser de la otra persona. Pero ¿cuál es el consejo de Dios? Toléralos, toléralas. Para mí, un consejo también muy importante que Dios me da es tolerar a mi autoridad. Te digo mi autoridad porque de verdad hay a veces unas ideas en las que no coincidimos y tú quieres imponer tu idea y la otra persona quiere imponer la suya. Pero Dios ya nos está enseñando esta noche que guardemos silencio. Toléralos, toléralas. Leíamos en Romanos capítulo 14, versículo 1, donde dice: recibe al débil en la fe. Recíbelo, recíbela. Toléralo, tolérala. Pero es que es bien difícil, Mimi, porque se exalta, me ofende, me grita. Es que es difícil, Mimi, porque es una persona necia. Pero es que, Mimi, tú no has pasado lo que yo pasé, porque esa persona me humilla, esa persona me ignoró, me cerró las puertas, esa persona habló mal de mí. ¿Cómo me pides que yo tolere a esa persona? Yo te pregunto esta noche, ¿acaso lo que tú has padecido se compara con todo el sufrimiento que pasó Jesús en la cruz del Calvario? ¿Acaso las humillaciones, acaso los rechazos que tú has tenido se comparan con lo que Jesús pasó? Para nada, ¿verdad? Entonces no le podemos decir a Jesús: ¿cómo me pides que yo tolere a mi prójimo? Si es así, si es acá. Si Jesús solo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo es parte de un propósito. Tal vez Jesucristo pone a esas personas en tu vida para que tú madures, para que a través de ellos tú seas perfeccionado, seas perfeccionada. Dale la gloria a Dios inclusive por aquellos con los que tienes ciertas diferencias, porque a través de ellos Dios está probando tu carácter, Dios está probando tu fe. Te ofendes fácilmente, te enojas fácilmente, dejas de hablar inclusive a tu propia familia, porque existen esos roces. Cuando la palabra de Dios dice: tolera las opiniones de las demás. Inclusive en una misma congregación, escúchame bien, ahí en la iglesia donde estamos, hay personas con temperamento tranquilo, hay personas con temperamento fuerte,
Hay personas con las que quizás siento más afinidad que otros, pero nosotros como siervos de Dios, tú como congregante, debes de amar a tu prójimo, el que está a tu lado, el que está en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo. Toléralos, es decir, tenles paciencia, así como Jesús te tiene paciencia a ti. Romanos capítulo 15, escucha lo que dicen los versículos 1, 2, 5 y 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escúchame bien, tú y yo podemos estar en la iglesia cantándole a nuestro Dios, pero ni siquiera le hablamos a uno de los que están ahí, o ignoramos o no saludamos bien a uno de los que se congregan con nosotros. Escúchame, la palabra de Dios dice: si tú quieres estar bien con Dios, entonces debes de tolerar a los demás y unánimes glorificar a Dios. Si quieres glorificar a Dios no solo con tu alabanza, no solo con tu presencia ahí en la congregación, en tu casa, en el trabajo, el Señor nos dice, tienen que ser de un mismo sentir. Pero Señor, es que tiene un carácter fuerte. Tienen que permanecer unánimes. Dios ama la unidad. El que aborrece la unidad es el diablo y que quiere crear división entre misma iglesia, entre la misma familia, en tu misma área de trabajo. Eso es lo que quiere el diablo. No le den lugar, no hay que darle lugar. Para llevarse bien con la gente hay que saber perdonar y hay que saber tolerar a los demás. Tú puedes cantar bien, yo puedo predicar bien, pero si no le hablo a mi prójimo, entonces estoy mal. Tú puedes predicar la palabra de Dios, puedes orar, pero si no amas a tu prójimo, Dios no va a derramar bendición sobre la iglesia, sobre tu casa, sobre tu vida. ¿Por qué? Porque estamos en un error de creer que los demás están mal y nosotros estamos bien. Por eso dice la palabra de Dios, no te agrades a ti mismo. El amor es la clave para ser más tolerantes. Abre tu mente y tu corazón para aceptar a los demás a pesar de sus imperfecciones y diferencias. Si amas a Dios, aprenderás a amar a tu prójimo. Repito, yo tuve esa situación con mi autoridad, pero este pasaje a mí me pegó mucho desde el momento que me dijo: no contiendas sobre opiniones, hipócrita. Date cuenta primero de que tú también tienes errores, no eres perfecta. Y tercera, me pegó mucho donde dice: todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Te invito a que permanezcas en Cristo a través del amor y la fraternidad entre hermanos. Ya estamos terminando. No te vayas, por favor, y te pido me apoyes compartiendo esta charla en tu perfil, por favor. Dice: el diablo sabe que el tiempo se le acaba, por eso está atacando a la iglesia, provocando división, porque él sabe que la iglesia unida es muy poderosa. Así es. El odio, él, hablando de Jesús, lo dio todo por nosotros, por amor. Gloria a Dios. Dice: buenas noches, hermanita, muchas bendiciones. Soy Gris, de aquí de Vista Hermosa. Le pido oración por mis hijos, por mi mamá y por toda mi familia. Estaremos orando por usted, hermana Gris. Dios me la bendiga en mis oraciones por su vida. Continuamos. Último punto: ¿cómo tratar con las diferencias de las demás personas?
haciendo lo que conduce a la paz y mutua edificación. Versículos 19 y 20 de Romanos capítulo 14 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, y no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Vuelvo a repetir que aquí el apóstol Pablo veía el problema que existía en la iglesia en cuanto a la comida, en cuanto a otras ideas. Entonces por eso dice: no destruyas la obra de Dios. Escúchame bien. Último punto. Tengo que procurar llevar la paz y la mutua edificación unos con otros. Iglesia, allá afuera, tú que conoces de Dios, recuerda que allá afuera hay un mundo perdido que necesita escuchar el evangelio, y que hay un Dios en el cielo que quiere gloria, que merece la gloria. Repito, allá afuera hay un mundo perdido que necesita a Cristo. Pero ¿cómo se va a acercar a Cristo esa persona si tú y yo estamos hablándole de una persona de la misma congregación donde estamos? ¿Cómo esa persona se va a acercar a Cristo si ve que entre familia hay conflictos, hay pleitos? ¿Cómo esa persona que está perdida en el pecado va a acercarse a Cristo si ve en ti, si ve en mí murmuración, enojo, vanidad, ego, crítica? Si no ve un cambio en nuestra vida, ¿cómo va a acercarse al Señor? Dejemos de poner la mirada en el hombre. Dejemos de mirar los errores y defectos e imperfecciones de los demás, y miremos lo que realmente es importante, que es que allá afuera hay un mundo perdido que necesita de tu testimonio bueno, necesita de esa palabra de Dios, necesita esa palabra de aliento, porque lo menos que necesita una persona es que tú lo señales, es que tú lo critiques, es que tú lo condenes, porque esa no es nuestro propósito. Dice el Señor: ¿por qué juzgas si yo no juzgo a nadie? No lo hagamos, iglesia. No lo hagamos, amigos. No lo hagamos, familia. De verdad que estamos en los últimos tiempos y el diablo quiere romper la paz en los hogares, en los matrimonios, familias, en la iglesia. Quiere destruir la bendición que Dios ha escrito para nosotros. Primera de Corintios 14, 26 dice, ya estamos terminando, no te me vayas. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando te reúnes, cada uno de nosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. Escúchame bien. Cuando tú te reúnas en tu casa con tu familia, no ocupes ese tiempo para criticar, para juzgar, para pelear con ellos. Cuando tú estás en la iglesia donde tú te congregas, no ocupes ese tiempo para mirar cómo se presentó ese día el que está a tu lado. No ocupes ese día para mirar cómo viene vestida la persona. No ocupes ese día para criticar al de al lado que se está durmiendo, que ni siquiera canta, ni siquiera ora. No ocupes ese tiempo para eso. Dice la palabra de Dios, hágase todo para edificación. Si quieres que Dios te bendiga, si quiero que Dios me bendiga, tengo que corregir esas actitudes. Nosotros juzgamos al que está en pecado en el mundo sin mirar que yo también peco al hablar de otra persona. Si yo también peco al mentir. Si yo también peco cuando me reúno con alguien y empiezo a hablar de otra persona. Dice la palabra de Dios, haz todo lo que conduce a la paz y mutua edificación. No seamos piedra de tropiezo, iglesia. No destruyas la obra de Dios por causas que no debes. Muchos dicen, ay,
pues si dicen que soy no sé qué, si dicen que soy lo otro, pues entonces me voy porque no quiero ser piedra de tropiezo. Pues entonces me voy de la casa porque según tú soy piedra de tropiezo y me voy. No, esa no es la actitud que Dios quiere que tomes. La actitud que Dios quiere que tomes es que cambies si es algo que es necesario que debes de dejar y cambiar. Muchos dirán, entonces yo me salgo, entonces no le hablo, entonces no voy, porque habló mal de mí, porque no me quiere ver. Fíjate, no es lo que Dios espera de nosotros. Él quiere que vivamos y aprendamos a vivir en paz y armonía, así como Dios hasta el día de hoy ha permanecido fiel. Edificación es establecer, construir, plantar. Te pregunto, ¿qué estamos construyendo? ¿Muros entre nosotros? ¿O derribando toda fortaleza del enemigo en el nombre de Jesús? Porque Él no tiene parte ni suerte en tu casa, no tiene parte ni suerte en tu iglesia, no tiene parte ni suerte en tu trabajo, en tu vida, porque eres hijo e hija de Dios. ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Un muro entre hermanos en Cristo, hermanos en la sangre? ¿O nos estamos uniendo en oración, sabiendo que la victoria nos la da Cristo el Señor? Recuerda que todos le pertenecemos a Cristo. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos esclavos del Señor, por lo tanto, estamos sujetos a su voluntad. Con esto te quiero decir que a ti no te pertenece la vida de tu hermano. La vida de tu prójimo le pertenece a Dios. Por lo tanto, ponlo en las manos de Dios y el Señor va a cambiar, el Señor va a tratar con él. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, y con esto termino. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Concluyo con esto. ¿Qué refleja tu rostro? ¿Qué es lo que está reflejando tu rostro en estos momentos? Hoy hemos visto cómo tratar las diferencias con otras personas, a pesar de que son bien difíciles de tratar. Dios nos enseñó a que no tenemos que contender sobre opiniones. Nos enseñó a que no debemos de juzgar a los demás. Nos enseñó a que debemos de ser tolerantes con las demás personas. Nos enseñó que hagamos todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. Te vuelvo a preguntar, ¿qué refleja tu rostro? ¿Enojo? ¿Arrogancia? ¿Necedad? ¿Impaciencia? ¿Crítica? ¿Tu rostro refleja la gloria del Señor? ¿O todo lo contrario? Si Jesús viviera entre nosotros, te pregunto, ¿seríamos capaces de juzgar y criticar como lo solemos hacer? Si Jesús estuviera frente a nosotros en este momento, ¿nos sería fácil juzgar y pisotear al caído en lugar de levantarlo? A veces queremos hacer el trabajo que le corresponde a Dios. Y queremos condenar y mandar a muchos al infierno porque no compartimos su idea, no compartimos su misma fe, no compartimos esto, lo otro. A veces hay conflictos entre las mismas iglesias. ¿Por qué hacemos eso si todos somos hijos de Dios? Dice la palabra de Dios, únanse en armonía para glorificar el nombre del Señor. No que te unas, no que me una para criticar al de la otra iglesia. No criticar al otro pastor. Pastores contra pastores, iglesia contra iglesia, familia contra familia, padres contra hijos, hermano contra hermano. Escúchame, ¿qué refleja nuestra vida espiritual?
Recuerda que en la charla pasada te comentaba cómo darte cuenta si estás cerca de Jesús. Y yo te mencionaba que Jesús está contigo en todo momento. Eso fue lo que me pegó a mí el día que tuve esa situación con mi autoridad. Porque yo me exalté y en ese momento hice a un lado el carácter de Jesús. Hice a un lado que Jesús estaba ahí conmigo, dándose cuenta de mi actitud, de mis palabras. Si Jesús estuviera entre nosotros en este tiempo presente, ¿juzgarías igual a como lo hacemos? ¿Acaso no somos hijos del mismo Dios? ¿Acaso no es nuestro mismo propósito llegar todos al cielo? Por lo tanto, tenemos que orar por aquellos que están en pecado, orar por aquellos que no están en una actitud de necedad, orar unos a otros, seguir llevando la palabra de Dios, pero con nuestro testimonio. Sigue orando por aquel que está perdido en el alcohol, en algo que no agrada a Dios. Sigue orando por él. Y sigue orando por tu santidad. Porque todos le fallamos al Señor. Por lo tanto, nadie, ninguno de nosotros tenemos derecho a deliberar, a juzgar, a condenar, a señalar a aquel que está haciendo algo malo. Vivamos cada día agradecidos porque Dios nos da la oportunidad de ser sus hijos. No malgastemos nuestro tiempo atacándonos unos a otros. Si vemos que alguien tropieza, extendámosle la mano. Si vemos que alguien ha desertado de la congregación, visítale, órale, levántalo en el nombre de Jesús. Si alguien es débil, fortalezcámoslo, ayudémosle a levantarse. Si alguien falla, corrijámoslo con amor, no condenándole, no sentenciándole. Corrijámoslo con amor porque Dios es un Dios de amor. Te repito que la salvación es personal. Si tú le aconsejas a alguien y no toma el consejo, ocúpate de tu salvación y permite que el Espíritu de Dios cambie la vida de esa persona. Pero cuida mucho tu santidad, cuida mucho tu manera de hablar, cuida mucho tu manera de actuar. Porque si Dios nos llamó, ha sido para llamar a otros también a su presencia, para perdonar a los demás, para amarnos unos a otros, para restaurarnos unos a otros. Esta noche te pregunto, ¿quieres ponerte a cuentas con Dios? ¿Alguna vez has llegado a juzgar a alguien? ¿Alguna vez has discutido con alguien? ¿Alguna vez has perdido la cordura y empezaste a señalar a una persona? ¿Dejaste de hablarle a una persona porque no compartía tu mismo pensamiento? Si es así, yo te invito esta noche a que te pongas a cuentas con Dios. Dios no habita donde hay discusiones. Aprendamos a ser tolerantes. Aprendamos a amarnos a pesar de las diferencias que pudieran existir entre nosotros. Y ese cambio solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. No señalemos al que está a nuestro lado. Mejor miremos hacia adentro cómo estamos. Esta noche me quiero despedir haciendo una oración por ti. Quiero hacer una oración dándole gracias a Dios porque me permite darte este tema. Y al mismo tiempo quiero invitarte a que dejemos de mirar lo que Dios ya tiene en sus manos. Ocúpate de tu salvación. Ocúpate de las cosas celestiales. Ocúpate de llevar la palabra de Dios al necesitado para edificación y mutua paz. Y deja que el Espíritu Santo haga su labor. Me voy a despedir esta noche con una oración, deseando que el Espíritu Santo haya tocado tu vida a través de esta palabra como lo hizo conmigo, llevándonos a un cambio de actitud, a un cambio de temperamento para gloria y honra de Dios. Padre maravilloso, en esta noche te doy gracias, Padre. Dile al Señor gracias. Gracias porque me doy cuenta cuánto tú me amas.
Porque dice tu palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz y que alcanza a penetrar el alma y las coyunturas. Porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para instruir, útil para redarguir. Mira, el Señor hoy ha redarguido mi vida y he examinado mi corazón. He examinado mi vida espiritual, he examinado mi manera de hablar, de actuar, y me he dado cuenta que he estado en error. En error porque me he tomado la autoridad de querer juzgar a los demás. En error porque he entrado en contiendas, en pleitos con otras personas. Me he dado cuenta que he estado actuando mal al no ser tolerante con aquellos que son débiles en la fe. Hoy te pido que me perdones. Pídele perdón al Señor. Pídele en el nombre de Jesús esta noche que Él te perdone y dile perdón. Perdón, Señor, porque he contaminado mi boca con críticas. Perdóname, Señor, porque he contaminado mi corazón con egoísmo, con enojo, con envidias, con la indiferencia. Perdóname, Señor. Perdóname porque he pecado con la mente, Señor. Perdóname, Padre. Hoy has hablado a mi vida, Señor, y he examinado mi forma de actuar, de pensar. Padre, en esta noche yo pongo en tus manos a los que están escuchando esta transmisión. No he sido yo, Señor, ha sido tu palabra, has sido tú el que nos has confrontado, el que nos has enseñado, el que nos has llamado y el que nos has hecho sentir en qué estamos mal y cuán importante es corregir nuestra vida. Si alguno de los que están escuchando este tema, Señor, ha sido confrontado, ha tomado esta palabra para su vida, yo te pido que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a cambiar, que nos ayudes a vivir en santidad, que nos ayudes a amar a los demás, que nos ayudes a ser tolerantes. Ayúdanos, mi Dios, a extender una mano de misericordia a aquel que lo necesita. Ayúdanos, mi Dios, a mostrar un carácter de humildad como lo eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdanos a unirnos en oración para interceder por las iglesias, por los hogares, por los matrimonios, por los jóvenes, Señor, por los pequeños, por la gente que vive, Señor, en pecado. Ayúdanos a unirnos para orar unos por otros, ayunar unos por otros, Padre. Porque tu venida está cerca, Señor. Y el diablo intenta robar, matar, destruir tu propósito que has establecido para nosotros. Danos la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento para no caer en esas tácticas, en esos dardos que el diablo acecha en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, en lo personal te doy gracias porque me has permitido compartir este tema, Señor, deseando sea de bendición para los que están escuchando, Señor. Sé con cada uno de los que están aquí en el nombre de Jesús. Bendice sus vidas, bendíceles y dale la fortaleza para poder, mi Dios, sobrellevarnos unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Me despido, iglesia. Me despido, amigos, deseando este tema haya sido de bendición para tu vida. Una palabra fuerte, pero me he dado cuenta que una de las tácticas que el diablo está usando últimamente en la iglesia, en los hogares y en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos es la murmuración, es la crítica, es la indiferencia, es el estar juzgando a los demás. Dejemos eso a un lado. Si llegaste al final de esta transmisión, te invito a que veas la repetición porque es un consejo importante lo que en esta noche Jesucristo nos ha hablado. Si seguimos estos consejos, te puedo asegurar, o más bien es una promesa por parte de Dios, de que habrá paz en tu vida y habrá bendición en tu vida, porque dice la palabra de Dios que cuando guardamos los mandamientos de Dios, el Señor escucha nuestra voz, el Señor escucha nuestra petición, nuestros anhelos.
Deseo que Dios te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre tu vida y sobre los tuyos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme. Mi hermana Berta Sánchez de Tenextepango, Morelos. Chío, Rocío, Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y saludos a la familia. Nos vemos primeramente Dios el próximo viernes. Gracias por tu apoyo.